Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, gloria al Señor. Qué maravilloso de que un día más estamos aquí por la misericordia del Señor, para disfrutar, para comer, para digerir, para que realmente este Cristo se siga forjando en nosotros. Este programa maravilloso llamado Verdad y Vida. Así que os damos la bienvenida para que realmente os unáis a nosotros y disfrutar de este tiempo que vamos a estar aquí compartiendo de estas riquezas de Cristo. Y como siempre, me gusta y yo creo que es lo normal y lo mejor de que comencemos orando, porque nada podemos hacer por nosotros mismos si no es por medio de esta vida que es Cristo en nosotros como nuestra esperanza de gloria. Por eso en esta mañana, Señor Jesús, decimos que te amamos, te deseamos, te necesitamos. Señor, límpianos con tu sangre preciosa. Limpia este canal, donde tú puedas en esta mañana fluir libremente y con toda libertad. Señor Jesús, en esta mañana pedimos que tú liberes nuestro espíritu, para que tú puedas hablar y puedas liberar lo que hay en tu corazón. Nada queremos hablar, ni aún oír, ni aún sentir por nosotros mismos. Queremos tener tu oír, Señor. Queremos tener tu sentir, Señor. Oh, Señor Jesús, en esta mañana te decimos que te amamos, te necesitamos. Sigue tú enamorándonos de ti más y más, Señor. Sigue tú embelleciéndonos, impartiéndote dentro de nosotros, invadiendo todas nuestras salas de nuestro cuerpo donde tú no hayas podido entrar. Señor, te permitimos de que tú entres, de que tú puedas invadir y expulsar el terreno que tenga el enemigo en nuestras vidas. Señor Jesús, cuán agradecidos estamos a ti, Señor, por haberte conocido, o más bien habiendo sido conocido por ti, porque no te elegimos nosotros, sino que tú fuiste el que nos elegiste a nosotros, Señor. Amén. Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, en este bosquejo número 2, llevamos ya 3 mensajes, este es el cuarto, esta vez sí que terminamos ya con esta parte, que es un resultado del vivir de ese Dios hombre en Cristo, como Él deseaba multiplicarse, impartirse en la humanidad, para que Él pueda, después de haber muerto y de haber resucitado, vivir de nuevo aquí en la tierra, por medio de ti, por medio de mí y por medio de sus discípulos. Oh, y esto es algo maravilloso. El título de general, pues son 8 bosquejos, estamos en el segundo, terminamos ahora el segundo, y en este segundo hemos dado 4 mensajes, este es el cuarto. El tema general es el siguiente. Dice que el nuevo hombre es uno solo. Esto tenemos que verlo. Esta es la primera parte del título general. El nuevo hombre, el cual es uno solo. Dice que ese nuevo hombre, que es uno solo, cumple el propósito que Dios tuvo al crear al hombre. Dios tuvo un propósito al crear al hombre, y es que ese hombre fuese un solo y nuevo hombre, muchos hombres, pero un hombre corporativo, que expresa, que representa, que explica y dispensa a Dios en otros. Señor Jesús, ese es el mensaje general. El mensaje 1 se titulaba que el propósito eterno de Dios, el nuevo hombre, el cual es uno solo, el cual es uno solo. Y estuvimos cubriendo el primer bosquejo con este título. Y ahora entramos al bosquejo número 2, que este ya es el cuarto mensaje de este bosquejo. Y este bosquejo se titula que Cristo como el Hijo del Hombre, que es el segundo hombre y el postrer Adán,
Él sí cumple la intención que Dios tuvo al crear al hombre. Por eso Dios en Cristo se hizo hombre. Y vemos en Génesis, en 1:26, cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que dijo más, y ejerza, aleluya, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Qué maravilloso de que esa era la intención de Dios. El hombre no cumplió, pero sí el Dios hombre, el Cristo encarnado, lo cumplió y vivió ese vivir humano, y ese vivir humano lo llevó a la cruz, porque el propósito y el deseo de su encarnación era no estar con el hombre, sino entrar dentro del hombre. Pero para entrar dentro del hombre tuvo que procesarse. Igual como una sandía, cuando tú vas al mercado, tú la compras y para que tú puedas comerla, tú tienes que procesarla. Primero, cortarla y después realmente entajada. Después la va comiendo, la va digeriendo y la va asimilando, y esa sandía a las pocas horas llega a ser distribuida por medio del riego sanguíneo y llega a la célula y llega a ser parte de nosotros. Ese es el deseo de Dios. El propósito y el deseo de Dios es que nosotros le comamos para que nosotros llegamos a ser lo que Él es. Así que maravilloso. De estos tres mensajes que hemos estado dando anteriormente de este bosquejo 2, voy a nombrar varios puntos de los que hemos hablado ya anteriormente, pero solamente leerlo como un recordatorio y hasta que lleguemos al punto romano 3 que comenzamos en este mensaje cuarto del segundo bosquejo. Y entonces dice así, el punto primero que hemos escogido, dice, sin el hombre, el propósito de Dios no se puede realizar en la tierra, a fin de que el propósito de Dios era necesario que Cristo fuese un hombre, porque el hombre había fallado. El hombre no había cumplido lo que Dios deseaba, pero había la necesidad de la encarnación de Cristo. Entonces, dice que debido a que el Señor Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, Él es el Hijo de Dios. Al ser concebido en el vientre de una mujer, por obra y gracia del Espíritu Santo, Él fue concebido, Señor Jesús. Y debido de que Él también fue concebido en una virgen humana y nació de ella, Él llega a ser el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Por el lado divino, Él es el Hijo de Dios, porque fue engendrado por Dios. Pero por el lado humano, Él es el Hijo del Hombre. Por eso en muchos sitios, sobre todo mucho en el Evangelio de Lucas, habla sobre el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, que también es el Hijo de Dios. Es tanto 100% Dios como 100% hombre. El Señor Jesús es el Hijo del Hombre que está en los cielos a la diestra de Dios desde su resurrección. Y será el Hijo del Hombre cuando regrese de las nubes del cielo con poder e en gloria. Esto es algo maravilloso. Otro punto que tengo aquí apartado dice, en su encarnación, Cristo es el segundo hombre. En su encarnación, Cristo es el segundo hombre. En todo el universo, solo hay dos hombres. El primer hombre, Adán, y el segundo hombre,
Cristo. Maravilloso, Señor Jesús. Como pide el primer hombre, Adán es la cabeza de la vieja creación y la representa en la creación. Y como segundo hombre, Cristo es la cabeza de la nueva creación y la representa ¿en dónde? En la resurrección. Amén, Señor Jesús. Esto es algo glorioso. Dice que nosotros los creyentes fuimos incluidos por nacimiento en el primer hombre, porque nacimos de Adán. Pero cuando nosotros fuimos regenerados, hemos venido a ser y formar parte del nuevo hombre. Es maravilloso. Hemos llegado a ser parte de ese nuevo hombre. La vieja creación llega a su fin con un hombre, el postrer Adán. Con el postrer Adán, con Cristo, se acaba ese viejo hombre. Dice, mediante la encarnación, Cristo fue hecho el postrer Adán, a fin de morir en la cruz y poner fin a la vieja creación. Y mediante la resurrección, Él, como el postrer Adán, llegó a ser el espíritu vivificante ¿para qué dice? Dice, para hacer germinar la nueva creación. Así que es maravilloso. Señor Jesús, hay aquí un versículo en Gálatas 6 que dice, porque ni la incircuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino que una nueva creación. Maravilloso. Y este es el último punto de recordar, que dice así. Dice, la encarnación de Cristo y el vivir de este Dios hombre que llevó, dice que cumplieron la intención que Dios tuvo al crear al hombre. Maravilloso de que el Señor Jesús, Él realmente dice que cumplió ese punto realmente que hemos abierto, en cuanto cumplí de que Él vivió como ese nuevo hombre. En Él vemos todos los atributos divinos y todas las virtudes humanas. Esto es algo maravilloso. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar ya esta última parte de este bosquejo, que entramos al punto Romano 3. Y el punto Romano 3 es muy interesante, porque aquí comienza a hablar también del apóstol Pablo, de los discípulos, porque supuestamente después de que Cristo murió y resucitó, como hemos hablado, y llegó a ser el espíritu vivificante, y entró dentro de nosotros y se mezcló en nosotros, ahora supuestamente Cristo vuelve a vivir de nuevo en la tierra a través de nosotros. Esto es algo tremendo. Necesitamos ver esta visión, porque un creyente no es cualquier cosa. Es una persona que ha recibido a Dios, que Dios vive dentro de nosotros y de que ahora somos su representante aquí en la tierra. Punto Romano 3 dice así: el vivir propio del Dios hombre que llevó Cristo lo constituyó como prototipo, a fin de que ahora Él pueda ser reproducido en nosotros y pueda vivir de nuevo en nosotros. Esto es algo maravilloso. Llegó a ser el postrer Adán para entrar dentro de nosotros y Él pueda vivir de nuevo aquí en la tierra. Por eso, en el capítulo 16, no me canso de decirlo, de Mateo, cuando el Señor Jesús le preguntó a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dijo, Señor, uno dice que tú eres otro dice que tú eres Elías, otro dice, muy bien. Le dijo el Señor Jesús, Pedro, ¿y tú? Y Pedro pudo decir, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y el Señor Jesús le pudo decir: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado. Es por medio de una revelación, hermano, por medio de una visión, que nosotros podemos ver todo este asunto. Esto no te lo ha revelado ni carne, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Maravilloso. Por eso el apóstol Pablo fue una persona que él vivió a Cristo. En todo momento, él era una persona. Él estaba en la vieja creación, en la vieja religión. Él estaba en la era antiguo testamentaria. Pero él fue llamado por el Señor cuando aún amenazaba de muerte a muchos cristianos. Pero tocó y topó con esta persona maravillosa que es Jesús. Y Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué maravilloso. Por eso y Pablo pudo ver el cuerpo, pudo ver la visión de la iglesia, de que cada miembro es Cristo mismo. Por eso es el único apóstol que se atreve a hablar tan abiertamente de la iglesia como el cuerpo de Cristo, y nosotros como sus miembros vivientes que mora dentro de nosotros. Y él pudo decir en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es maravilloso. Se entregó a sí mismo por mí. Dice en Filipenses 1:20: conforme a mi anhelo y esperanza. Qué atrevimiento, qué atrevido era el apóstol Pablo. Era una persona muy lanzada pero equilibrada. Necesitamos ser lanzado, equilibrado, viviente, activo. Y él pudo decir en Filipenses 1:20: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, ante bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Por qué? Porque para mí, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias, Señor Jesús, porque esto es una realidad hoy en nuestra vida. La letra A dice: el Evangelio de Lucas relata la historia, dice que relata la historia del vivir propio del Dios hombre que llevó el primer Dios hombre, Jesucristo. Y ahora dice que es necesario que esta historia se escriba en nuestro ser. Es necesario que esta historia se escriba en nuestro ser. Por eso en 2 de Corintios, en el capítulo 2:3 dice: manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por el ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de corazones de carne. Es decir, que ahora Cristo se está escribiendo en nuestros corazones para que la gente pueda leer a Cristo en nosotros, no solo en nuestro vivir, no solo en nuestro hablar, sino aún en nuestro semblante. Tienen que ver a Cristo escrito en nuestro ser. Esto es algo maravilloso. La letra B dice: cuando el Señor Jesús nos salva, Él entra en nosotros como aquel que posee las virtudes humanas, llena de los atributos divinos. Maravilloso. Dice: pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os anuncio, dice, buena nueva
de gran gozo que será para todo el pueblo. Dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto es cuando el ángel se le apareció a aquellos pastores. Dice, y he aquí, había en Jerusalén, otra historia de otro hombre, que dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Dice que este hombre era un hombre justo y piadoso, y él esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y dice que aquí en Lucas, en el capítulo 2:26, dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo que él no vería la muerte hasta que no viese al Cristo, al Señor Jesús. Y dice que movido por el Espíritu, él vino al templo. Y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él, como era costumbre prescrita en la ley, en el Lucas 2:28 dice que este Simeón, dice, que lo tomó en sus brazos. Oh, aquella profecía, aquella visión que él tuvo, se cumplió en esos momentos. Hermanos y hermanas, es maravilloso. Y él tomándolo en sus brazos, dice que bendijo a Dios diciendo, oh, ahora soberano Señor, despide a tu esclavo en paz, conforme a tu palabra, porque ahora han visto mis ojos tu salvación. Ese niño era la salvación del mundo, nuestro Salvador, pero del Espíritu Santo le había revelado. ¿Qué hombre tan piadoso sería este que diría, tú no vas a ver muerte hasta que tú no veas con tus propios ojos al Salvador? No solamente lo vio, sino que lo tuvo en sus brazos. Señor Jesús, dice, porque han visto mis ojos tu salvación. 31 dice, la cual has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y entonces Jesús le dijo a otro personaje más, ya estaba Jesús en su ministerio, a Zaqueo, que se subió en un árbol porque él era muy pequeñito, y dijo, él va a pasar por aquí. Salió corriendo, lo adelantó, y en el camino vio un árbol grande, se subió en ese árbol. Y dice en Lucas 19:9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre no vino para condenar, como vino el enemigo, para frustrar, para esclavizar. No, él vino para dar libertad a los que estaban cautivos, a dar vista a los ciegos, que los sordos escucharan y los mudos hablasen, los cojos andasen. Queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Punto 1 dice, como el Espíritu vivificante, Él entró en nosotros para introducir a Dios en nuestro ser y llenar nuestras virtudes con los atributos de Dios. Nosotros teníamos atributos humanos, teníamos amor, pero un amor, digamos, con intereses. Sí, queríamos cosas buenas, pero nada bueno había en nosotros. Pero esos atributos divinos vino a nosotros para inundar los atributos humanos que había en nosotros. Primera de Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Él se hizo uno con nosotros. Podemos ver en Primera de Corintios 6:17, pero dice, el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Un solo espíritu es con Él.
Oh Señor Jesús, maravilloso Señor Jesús. Bueno, yo creo que tengo que ir cortando la primera parte aquí. Voy a leer un punto más y dice así: tal vida nos salva desde nuestro interior y dice que eleva nuestras virtudes humanas hasta santificarnos y ¿qué más? Dice, y transformarnos. Él quiere santificarnos y transformarlo. En Romanos 5:10 dice, porque si nosotros, hermanos y hermanas, éramos enemigos de Dios, nosotros fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora nosotros, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. ¡Qué maravilloso! Dice que seremos salvos en su vida. Bueno, queridos hermanos, voy a hacer aquí un alto en el camino. Vamos a escuchar una canción y ahora después volveré a mencionar este versículo y también otros versículos que vienen después. Qué maravilloso de que el Señor quiere hacer de nosotros su réplica. Amén. Señor Jesús. Bueno, hasta dentro de un ratito. Disfruta esta canción. Maravilloso. Bueno, queridos hermanos, siempre después de la canción, siempre comparto para que estamos enviando gratuitamente y sin compromiso el Nuevo Testamento versión recobro. El texto de la versión recobro es digamos, auténtica 100% del original griego. Es un texto fiable totalmente y la única diferencia de ese Nuevo Testamento es que tiene 9.500 notas. Después de cada versículo hay unas notas que te explica y te comparte, porque estas notas no han sido escritas por una sola persona, sino ha sido una recopilación de muchos hermanos que nos presidieron antes de nosotros, que estamos sobre sus hombros. Entonces han sido impresas aquí, recopiladas. Así que no es nada cualquier cosa y cualquier interpretación, sino es de hermanos bien serios. Bueno, y también estamos enviando una colección de 7 libros, también totalmente gratuitos, y os lo enviamos si ustedes llaman al teléfono 951-094-888. 951-094-888. También tenemos correo electrónico evida4, E-V-I-D-A, y el número 4, evida4@gmail.com. También tenemos WhatsApp
por si quiere escribirnos, preguntarnos, lo que sea. Estamos enteramente a vuestra disposición con el WhatsApp número 637, el más 34, 637 87 99 66, 637 87 9966, y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Amén, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, estamos de nuevo aquí y comenzamos con este versículo que terminé, que hablaba de Romanos 5:10. Este versículo es un versículo muy revelador, un versículo muy animante, un versículo muy desesperante, porque es muy rico, porque dice que nosotros estábamos muertos, pero nosotros fuimos reconciliados con Dios. Pero ahora, estando Dios en nosotros, dice mucho más. Lo ve a leer el versículo. En Romanos 5:10 dice, porque si siendo nosotros enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, dice la segunda parte de este versículo, mucho más, estando ahora nosotros reconciliados, dice, seremos salvos en su vida. Esa vida que Dios ha puesto dentro de nosotros nos salva de todo lo que nos distraiga, nos entretenga o nos atraiga. Y podemos invocar su nombre, decir, Señor Jesús, y podemos llegar a ser salvos. Dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? No de la condenación, pero sí salvo de todo lo que nos distrae. Tú muchas veces no estás orando o estás leyendo la Biblia y de pronto estás pensando en otra cosa. Eso ocurre muchas veces. Pero nosotros invocamos su nombre, Señor Jesús. Oh, sálvame de estos pensamientos, céntrame en tu lectura, Señor. Bueno, hay aquí otro versículo en el capítulo 12 de Romanos. El versículo 2 dice, no os amordéis o no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Amén. La letra C dice, el Cristo que vive en nosotros todavía es aquel que posee las virtudes humanas fortalecidas, enriquecidas por medio de los atributos divinos. Y esa vida humana elevada hoy está en nuestro espíritu, hoy está en nosotros. Por eso Pablo pudo decir, no os falta nada en ningún don, porque todo lo que vosotros necesitáis está en esta persona maravillosa, que es Jesús, y este Jesús hoy está en nosotros, mezclado en nuestro espíritu. En Gálatas, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive ahora Cristo en mí, y ahora la vida que yo vivo, la vivo en la carne, la vivo en la vida del Hijo de Dios, el cual Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Maravilloso. Punto 1 dice, el Cristo que está siendo impartido en nosotros es una composición de la naturaleza divina con sus atributos divinos y la naturaleza humana con sus virtudes humanas. En Gálatas dice 4:19 el apóstol Pablo, que tenía tanta carga, él era tal Cristo viviente aquí en la tierra, él dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oh, ¿esto no te anima? ¿No te alienta? ¿No te hace estar desesperado para quitar de tu mente todo lo negativo y amar a los hermanos y quitar toda división que haya entre nosotros? Queridos hermanos, esto tiene que romper toda la estructura humana que el hombre ha levantado. La religión es la invención del hombre, pero Cristo es contrario a la religión. Por eso cuando Él vino, el mismo Juan el Bautista, Él cambió toda la religión. Él tenía que nacer en el templo, con las vestiduras del templo, Él tenía que criarse en el templo.
Sin embargo, él rompió con todo eso. Él no se tenía que llamar Juan, sino se tenía que haber llamado Zacarías. Por eso el padre se quedó mudo, porque decía al ángel, no, ¿cómo se va a llamar Juan si yo me llamo Zacarías? Sí, pero Zacarías, va a haber un cambio de era, va a haber un nuevo comienzo. Queridos hermanos, cuando Cristo vino, Él cambió toda la muerte en vida, toda la religión vieja se quedó atrás. Necesitamos, queridos hermanos, vivir en novedad de vida, como dice. Punto 2 dice aquí, Cristo ahora, Él está buscando vivir en los creyentes una clase de vida que Él llevó a la tierra. Él en nosotros, Él tiene que llevar una vida en nosotros que es una composición de los atributos divinos y los atributos humanos. Él se tiene que expresar a través de nosotros. En Juan 14:19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veis, porque cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Dice Pablo, mas yo, Pablo, os ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que según vosotros, estando presente, soy tan poca cosa entre vosotros. Oh Señor Jesús, mas ausente soy osado para con vosotros. Dice, por la veracidad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria que en las regiones de Acaya. Oh, queridos hermanos, este apóstol Pablo es algo maravilloso. Señor Jesús, dice el punto D, si nosotros hemos de llegar a ser una reproducción del primer Dios hombre y vivir a Cristo como este Dios hombre, debemos nacer de nuevo del Cristo neumático. El Cristo neumático es del Espíritu. Dice, y ser transformado en nuestra alma por el Cristo neumático. Juan 3:3 le respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso dice en 2 de Corintios, dice, nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Maravilloso. Queridos hermanos, nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando, dice, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Señor Espíritu, como por el Señor Espíritu. Maravilloso. Oh, Señor Jesús, te amamos. La letra E dice, cuando nosotros, queridos hermanos y hermanas, amamos al Señor y vamos en pos de Él y tenemos comunión con Él, espontáneamente nosotros vivimos con una condición que va más allá de la descripción humana. Es algo divino. Él quiere hacer de lo humano lo divino. Por eso Él vino a ser lo divino, vino a ser humano, para que nosotros los humanos lleguemos a ser divinos. Maravilloso. Por eso en Efesios, en el capítulo 5, 26, Él dice, santificándonos por medio del agua en la palabra. Y este es el versículo que yo quiero mostrar. Dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Es decir, Él se va a intensificar, Él se va a impartir, se va a mezclar, nos va a saturar con todo lo que Él es,
para que cuando Él venga dice, y me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, porque tú no te ibas a casar, humano con un mono, o un tigre, o un perro, o un león. Tú te casaste o te vas a casar con una persona igual a ti. Cristo no se va a casar con cualquier cosa que no sea algo igualado a Él, con su misma vida, con su misma naturaleza, con su mismo semblante. Y eso es lo que Dios está haciendo en nosotros, para que nosotros lleguemos a participar un día de las bodas del Cordero. Esto es algo maravilloso. Esto es lo que Dios desea. Bueno, voy al punto 1 de la letra esta. Dice, nosotros no vivimos según el entorno, sino según el mover y la dirección del Señor en nuestro interior. Nosotros ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Filipenses 2:12 dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevar a cabo vuestra salvación, dice, con temor y temor. Dice, porque Dios es el que realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. En Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, sino que yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo he aprendido a contentarme, dice. Dice, sé estar humillado y tener abundancia en todas las cosas. Dice, y en todo he aprendido el secreto de así como estar saciado como a tener hambre, así como tener abundancia como padecer necesidad. Y dice el versículo 13 del capítulo 4, todo lo puedo en Cristo que me reviste de poder, todo lo puedo. Hermano, no sea un cristiano miserable, no ser un cristiano victorioso. Y di, Señor, límpiame de toda religiosidad. Quiero vivirte a ti, quiero expresarte a ti. Es que Él está en ti, hermano y hermana, maravilloso. Punto 2 del B dice que cuando nosotros nos abrimos al Señor y lo amamos y decidimos, digamos, unirnos a Él como una sola entidad, entonces cuando nosotros llegamos a ser llenados, saturados y poseídos por Él, y es cuando nosotros expresamos en nuestro vivir la gloria de la divinidad y de las virtudes divinas. Oh, de las virtudes humanas mezcladas con las virtudes divinas. Primero de Corintios 1 dice, antes bien, como está escrito, ojos que, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Juan, otra vez viene 1 Corintios 6:17 aquí el versículo, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Por eso en el capítulo 4 de Filipenses 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Y dice el apóstol Pablo, otra vez os digo, regocijaos. Oh Señor Jesús, en Filipenses dice, sean conocidos de todos los hombres lo comprensivo que sois. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que en toda ocasión sea conocida vuestras peticiones delante de Dios por medio de las oraciones y súplicas. Por medio de las oraciones y súplica con acciones de gracia. Maravilloso. Y dice el 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tienes que creer esto. Por eso sigue diciendo el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, a esto estaré atento. Lo que aprendisteis de mí y recibisteis y visteis en mí, esto poner en práctica, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Te das cuenta cómo el apóstol Pablo lo que llegó a decir? O lo leo otra vez este versículo, esta parte, dice: si hay virtud alguna, si alguna alabanza, dice, a esto estar atento. Y dice en Filipenses, os digo la cita, 4:9, dice: lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que visteis en mí, esto poner en práctica, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo Pablo se atrevió a decir esto? Lo que aprendisteis de mí, lo que visteis en mí, porque era Cristo viviendo de nuevo aquí en la tierra, a través del hombre. Cristo era el prototipo, pero después de ese prototipo vino una reproducción en masa. Cuando un fabricante fabrica un coche y el ingeniero lo da ya por terminado, ese es el prototipo. Lo ponen en marcha, le hacen una prueba. Cristo lo pusieron en marcha, él fue probado, fue mandado al desierto por el Espíritu, dice que fue impulsado por el Espíritu para ser tentado, a ver si realmente iba a ser aprobado. Y fue aprobado. Y el coche ese fue aprobado. Y tuve ahora el prototipo de una marca de coche. Y ahora ve tú una reproducción en masa por todo el mundo, ese coche exactamente igual como el primero. Y eso es lo que Dios desea hacer de ti y hacer de mí. Y que podamos llegar a decir, como dijo Pablo: lo que visteis, lo que aprendisteis, lo que visteis en mí, esto hace. Queridos hermanos y hermanas, maravilloso. Ya tengo que terminar, me quedan 2 minutos, y hay aquí una canción que esto es lo que es un himno que nosotros cantamos, que es el himno 36, y dice así, yo lo voy a leer, dice: Jesucristo, te adoramos, tú simiente de mujer, engendrado de una virgen, aún tu nombre humano es, la serpiente tú heriste, su cabeza al aplastar, en la cruz así cumpliste de Dios el eterno plan. Señor Jesús, vemos en tu gloria tal belleza humana, tu esplendor, dice, manifestado en la humanidad. Estas 4 estrofas últimas ha sido el coro. Y ahora dice la estrofa 2, como hombre te encarnaste, carne y sangre al tomar, vindicaste nuestra causa, destruyendo a Satanás. Fue Jesús el nombre dado, te llamaron Emmanuel, Salvador precioso eres, salvación a nuestro ser. La estrofa 3, eres el segundo hombre y el último Adán, de la nueva creación eres la cabeza celestial. Fue tu vida y tu conducta como hijo de hombre fiel, y en el cielo aún como hombre tal humanidad se ve. La estrofa 4 y aquí termino. En el tiempo señalado otra vez vendrá Jesús, con la gloria del Dios Padre, como hijo de hombre aún. En el trono del gran juicio, como un hombre tú serás, con naturaleza humana que por siempre tú tendrás. Señor Jesús, maravilloso. Queridos hermanos, hermanas, terminamos este bosquejo 2. 4 mensajes se nos ha ido con este bosquejo. Oh, gracias Señor Jesús, porque tú eres maravilloso. Tú eres una fuente inagotable. Gracias porque tú has estado en nosotros, con nosotros y realmente fluyendo en nosotros.
Que el Señor os siga fortaleciendo, bendiciendo y saturando con todo lo que Cristo es con su riqueza. Amén. Señor Jesús.